Chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a realizar el curso de trigonometría con el tema circunferencia trigonométrica. ¿Sí? Entonces, nosotros para hablar de una circunferencia trigonométrica, como le dice su nombre, es una circunferencia. Nosotros acá vemos una circunferencia. Nos enfocamos en esta gráfica de acá. Acá nosotros tenemos una circunferencia. Ahora, esta circunferencia, como nosotros sabemos, como toda circunferencia tiene un punto de origen. Y nos damos cuenta que este punto de origen coincide con esta recta numérica, ¿sí? O con esta recta numérica que está de manera vertical y con esta recta numérica que está de manera horizontal. Estas dos conforman parecido a un plano cartesiano. ¿Por qué te digo parecido? Ahora te digo el por qué. Ahora, primeramente esta es una circunferencia trigonométrica. Ahora, nos damos cuenta que desde el centro, obviamente, hasta una circunferencia sale un radio, ¿sí? Este radio, chicos, siempre en una circunferencia trigonométrica equivale a 1, en una CT, ¿sí? Que eso quede bastante claro. Ahora, nosotros en muchos exámenes de visión nos ponen así, una C y una T. Y nosotros ya ahí nos viene a la mente que es una circunferencia trigonométrica. Ahora, lo que más tenemos que saber de una CT, ya sabes cómo se le llama una CT, es que acá yo tengo un radio. Obviamente tú sabes ya que el radio vale 1 y va a formar un ángulo, el ángulo alfa. Ya, ahora, obviamente tú sabes que se forma un arco que va desde esta parte hasta esta parte de acá. Ese arco también tiene que ser alfa. Sí, chicos, eso es muy importante. Si el ángulo vale 30 grados, pues el arco también tiene que ser 30 grados. Acuérdate de lo siguiente, L, había una fórmula muy conocida, L es igual a teta por R. Ah, pero ¿cuánto vale teta? En este caso el ángulo es igual a alfa por el radio. ¿El radio cuánto vale? El radio vale 1. Va a ser igual a L. A alfa por 1, alfa. Eso quiere decir que cuando el radio vale 1, el ángulo también vale alfa. Quiere decir que el arco y el ángulo tienen que ser iguales cuando el radio equivale a una unidad. Eso es muy importante, jóvenes. Ahora, cuando ya saben las características de una CT, como por ejemplo que el radio vale 1 y que el ángulo que se forma, el ángulo central, es igual al arco que está formando, pasemos a una parte muy importante. La representación de las líneas trigonométricas en la CT. Profesor, líneas trigonométricas. Eso se viene algo complicado, ¿ah? No, para nada. Primero hablamos de la línea seno. ¿Qué significa la línea seno? La línea seno tiene una particularidad. Profesor, pero usted me había dicho que el seno de un ángulo, o por ejemplo, yo te digo el seno de alfa, se ve lo siguiente. El seno de alfa yo lo tengo que hallar en un triángulo, donde este vale alfa, este vale b, a, b, por poner c, entonces yo digo que el seno de alfa, ¿qué es igual al seno de alfa? Ah, va a ser el cateto opuesto sobre hipotenusa, a sobre c. Claro que sí, chicos, eso está bien, nadie ha dicho que está mal, está bien, pero para triángulos rectángulos. Cuando tú estés en ondas, te van a decir que el seno de alfa es una onda que es de esta manera, ¿sí? Pero eso es más adelante. Ahora nosotros estamos en una línea trigonométrica. Y en este tema, el seno va a tomar una forma muy importante. Nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que este ángulo de acá, que se forma con este radio, voy a trazar un radio, ¿sí? Y acá se va a formar un ángulo. Yo le voy a poner el ángulo alfa. Este ángulo alfa va a tener su seno, su coseno, su secante, su cosecante, su tangente también. Ahora, hablemos del seno de alfa. ¿Cómo va a ser el seno de este ángulo de acá? Ah, el seno de alfa va a ser esta línea de acá. Esta línea que estoy marcando, que le estoy haciendo algo gruesita, va a ser el seno de alfa. Es muy importante que te recuerdes eso. Esa línea, profesor, ¿cómo es esa línea? Esa línea es perpendicular al eje
al eje X, es perpendicular al eje X, ¿sí? Es perpendicular al eje X y mira de dónde sale. De la intersección del radio con el punto de la circunferencia y va perpendicularmente al eje X. ¿Sí, chicos? Eso es muy importante. Ah, profesor, eso quiere decir que si yo tengo esta circunferencia trigonométrica, observa esta circunferencia, yo tengo esta circunferencia y pongo por acá el ángulo alfa. No necesito dibujar todo este radio, puedo dibujar una flechita y puedo decir que aquí está el ángulo alfa. Eso quiere decir que acá está el seno del ángulo alfa, con valor absoluto. Profesor, ¿por qué con valor absoluto? Porque nos damos cuenta que el seno del ángulo alfa es una longitud. Y por ser una longitud, necesariamente tiene que ser positiva. ¿Sí? El valor absoluto por eso se le pone porque es una distancia. ¿Sí? Veamos lo siguiente. Ahora, yo puedo decir que por acá está el ángulo teta. Entonces por acá también va a haber un seno de teta. Date cuenta de lo que estoy haciendo. Ah, por acá puede haber un beta. Date cuenta que va de esta manera. Ah, quiere decir que el de acá tiene que ser el seno de beta. Obviamente con su valor absoluto. Ahora, ¿por qué es importante eso de ahí? ¿Por qué? Chicos, una característica importante acá es que acuérdense lo siguiente. Yo te dije que el radio vale 1. Entonces, ¿qué punto viene a ser el de acá? ¿Qué punto? Ah, viene a ser el punto 1,0. ¿Cómo así, profesor? Ah, 1, porque date cuenta que desde este centro, que es 0,0, va para allá. Es 1. Ahora, ni sube ni baja. Ah, tiene que ser 0. ¿Sí, chicos? Acuérdate de esta parte de acá que ya habíamos hecho. Yo te digo, aquí está el eje X, el eje Y. El punto, ubícame el punto 3,4. Ah, yo pongo por acá el 3, porque el 4, y acá está el punto 3,4. Pero acá hay un detalle. Acá te han dicho que 1 es 0. Entonces es 1 para allá. Y ni como no sube ni baja, tiene que ser 0. Entonces, este punto de acá, ¿qué sería? 0,1. ¿Por qué? Porque no se va ni para la izquierda ni para la derecha, pero sí sube 1. Este punto de acá, ¿qué sería? Menos 1,0. Y de igual manera, este punto de acá sería 0, menos 1, chicos. Ahora, ¿por qué les pongo eso de ahí? Porque te vas a dar cuenta de lo siguiente acá. ¿Cuánto es lo máximo que puede ser el seno de un ángulo? Ah, profesor, eso es importante. Dime tú, ¿el seno de un ángulo es esta rectita de acá? Que dibuja chiquitita, claro que sí. Y te das cuenta que el seno empieza a crecer. Te das cuenta, mira, mira, observa. Empieza a crecer. Empieza a crecer de tal manera que en algún momento va a ser esta longitud de acá. Esta longitud que desde este punto de acá hasta el centro. ¿Cuánto es esa longitud de ahí? Ah, viene a ser 1. Esa longitud de ese radio es 1. Y date cuenta que, mira, empieza a avanzar y se empieza a achicar. Se empieza a achicar, se empieza a achicar, se empieza a achicar. Y mira, date cuenta acá que también se está agrandando o se está achicando. Ah, profesor, se está agrandando. No, el seno del ángulo se está achicando, se está acercando al -1, negativo. Se está dando más chiquito. ¿Cómo así, profesor? Date cuenta que cuando se está alargando, se está acercando al 1, a su radio más grande. Quiere decir que la mayor longitud que puede ser el seno viene a ser igual a más 1. Eso es lo máximo que puede ser. ¿Y cuál es lo mínimo que puede ser? Ah, mira, se está haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que va a llegar a un punto donde la rayita es nula. Ahí queda. Pero te das cuenta que la rayita se va alargando más. Pero se va alargando más llegando a este punto, donde va a ser -1. Lo mínimo que puede ser es -1. Y esto de acá es muy importante en los exámenes de admisión. ¿Sí? Ahora, con este ejemplo, si yo te digo, ¿cuánto es el seno de 0 grados?
Supongamos. Yo te digo, ¿cuánto es el seno de 0 grados? Ah, dime tú, acá en el ángulo cero, ¿la rayita es grande o chiquita? Ah, es chiquita, es nula. Quiere decir que el seno de cero es cero. ¿Cuánto es el seno? El seno de 90 grados. Ah, ¿dónde está 90 grados? Aquí está el 90 grados. Mira, date cuenta que la raya, ¿cuánto mide esta línea de acá? Ah, es el radio. El radio vale 1. El seno de 90 es 1. ¿Cuánto es el seno de 180 grados? Ah, mira, se va haciendo así, se va achicando, se va achicando. Ojo, no es -1, se va achicando hasta que la línea se vuelve muy chiquita y se vuelve nula. El seno de 180 es cero. ¿Cuánto es el seno de 270 grados? Seno de 270 tú sabes que está acá. Y date cuenta que mira, cada vez se vuelve más larga, pero acercándose al -1. El seno de 270 es -1. Acuérdate que de ahí, de la CT, es donde sale esta parte de acá. Es una de las formas de hallar eso de ahí. Sí, chicos, veamos lo siguiente, cómo es la línea seno. Esta línea de acá es perpendicular al eje X y es paralela al eje Y. Jóvenes, ahora veamos la línea coseno. Si hay línea seno, pues tiene que haber línea coseno. De la misma manera, nosotros, vamos por una parte de acá, nosotros nos damos cuenta de lo siguiente, que tú sabes que el radio es equivalente a 1. Vamos a dibujar el mismo radio. El mismo radio y nosotros nos damos cuenta que este ángulo de acá va a ser el mismo ángulo alfa. Ahora, ¿cuál es el coseno? El seno es de esta manera. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Hemos hecho en antes. El coseno viene a ser esta línea de acá, que lo voy a hacer más gruesito de lo normal. Este de ahí viene a ser el coseno. Este de acá viene a ser el coseno del ángulo alfa. Características del coseno. Es que perpendicular al eje Y. Date cuenta de esto. Es perpendicular al eje Y. ¿Sí? Hasta lo puedo acercar con la cámara todavía. Un ratito. Te das cuenta de lo siguiente. El coseno es perpendicular al eje Y. De tal manera que es perpendicular y es paralelo al eje X. Date cuenta que son paralelas. Observa esa parte de ahí. ¿Cierto? Ya, ahora. Ya sabemos cómo es el coseno. Ahora, veamos esta grafiquita de acá para hacer varios ángulos. Por acá yo voy a poner, por ejemplo, el ángulo alfa. Lo voy a dibujar por acá. Por acá voy a dibujar el ángulo beta. Por acá voy a dibujar el ángulo teta. ¿Sí? Ahora, date cuenta que para este lado son los positivos, para este lado son los negativos. Ahora, veamos lo siguiente. Nosotros dibujamos el coseno de alfa. El coseno de alfa está acá. Perpendicular. Coseno de alfa, obviamente con su respectivo valor absoluto. Ahora más adelante los diremos por qué y cómo se elimina ese valor absoluto. Ahora, nosotros acá tenemos el ángulo beta. El coseno de beta viene a ser perpendicular al eje Y, ¿sí? Y paralelo al eje X. Date cuenta que son paralelas. Este viene a ser el coseno de beta. Ahora, el coseno de teta, pues obviamente viene a ser este de acá. Coseno de teta. Sí, chicos, ahí está el coseno de teta. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Nos damos cuenta de lo siguiente, que en el ángulo cero, acá está en el ángulo cero, el coseno es grande. El coseno es grande y nos damos cuenta que mientras más avanza el coseno, mientras más se va haciendo el ángulo más grande, el coseno se agranda o se achica. Ah, el coseno se achica. Mira, el coseno se achica. Entonces nos damos cuenta de lo siguiente. En el ángulo cero, el coseno de 0 grados, te das cuenta que en la línea es grande. Es del tamaño del radio. Mira, observa, del centro a este punto de acá es el radio. Quiere decir que vale 1. Te das cuenta que la línea se va achicando, se va achicando, se va achicando. Acuérdate que acá están los positivos. Se va achicando de tal manera que el coseno
de 90 grados, la línea es chiquitita y en el 90 se vuelve nula. Coseno de 90 tiene que ser 0 grados o podría ser cero, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta del coseno de 180 y del coseno de 270, a ver qué pasa. Nos damos cuenta de lo siguiente, que acá se va haciendo más grande, mira. Mientras más avance el ángulo, se está acercando al beta, mira, oh, date cuenta, y se está haciendo más grande, pero más grande negativamente. En tal caso, mira, llega al 180 grados, llegó al 180. Ahora, ¿qué pasó? Una vez llegado al 180, te das cuenta que el coseno de 180 es 1 de 2. Es 1 por la longitud, porque está acá, es 1 o es menos 1. Ah, si de acá para este lado es 1, de acá para este lado tiene que ser menos 1, porque sale desde este punto, ¿cierto? Hasta el otro lado, menos 1. Ahora nos damos cuenta que se está haciendo más chico. Pero, dime tú, ¿cuánto es el coseno de 270 grados? Se está haciendo más chico y se está acercando. Si acá está el 1 y acá está el menos 1, acá tiene que estar el 0. El coseno de 270 es 0, muchachos. Eso es muy importante acordarse, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es lo máximo que puede ser el coseno de un ángulo? A lo máximo que puede ser es 1. Y lo mínimo, menos 1. Eso de ahí es una parte muy importante en la trigonometría. ¿Sí, chicos? Ahora veamos un problema. Vamos a ver cómo podemos realizar el problema número 1. ¿Sí? A ver, un pequeño ejemplo. A ver, vamos a hacer... chicos, acá me estoy equivocando con la cámara. Como que lo he acercado mucho. Vamos a ver un ratito con la cámara. Ya, chicos, ahora sí. Una vez solucionado esto de acá, veamos cómo se realiza esto. A ver, tenemos ahí el área de la región sombreada. Y tenemos esta figura de acá. Y vamos a poner de dato que esta parte de acá va a ser el ángulo alfa. Date cuenta que no los están dando el radio, los están dando el ángulo alfa ahí. Y el área sombreada es esta parte de acá, que lo voy a sombrear con lápiz. Esta parte de acá. Ya, chicos, ese triangulito es la parte sombreada. Los piden hallar el área y los dan un dato importante que es una CT. Ya bueno, chicos, ahora veamos lo siguiente. Nos damos cuenta que si yo trazo esta recta de acá, este de acá, ¿qué cosa viene a ser? ¿Seno o coseno? Ah, viene a ser el seno de alfa. Y este de acá viene a ser el coseno de alfa. Tú sabes que para hallar el triángulo, necesito ¿qué cosa? ¿Cuál es la fórmula de hallar el área de un triángulo? El área de un triángulo, ¿cómo se llama la fórmula? Es base por altura sobre 2. Es la fórmula, una de las fórmulas más conocidas en matemática, también en geometría. Ahora, necesitamos, si tenemos un triángulo rectángulo, obviamente observa acá, tengo un triángulo rectángulo, ya tengo la base y ya tengo la altura, ¿sí? Porque es 90 grados, base y altura. Entonces necesito estas dos, se podría decir catetos. Ya tengo uno, claro que sí, ya tengo uno, mira, observa. Tengo el coseno de alfa, el valor absoluto del coseno de alfa. Dime tú, si esto es seno de alfa, esta parte de acá no tiene que ser seno de alfa. Claro que sí, tiene que ser seno de alfa. ¿Por qué, muchachos? Porque date cuenta acá que se está formando un rectángulo. Este es 90 grados. 90, 90 y 90 y este obviamente tiene que ser 90. Si este es seno de alfa, pues ese también tiene que ser seno de alfa. Ahora, ya, profesor, me falta solamente esta parte de acá. Desde acá, desde este centro hasta este punto de acá. Pero dime tú, ¿esta parte de acá no es el radio? Claro que sí, es el radio, muchacho. ¿Quiere decir que esta distancia tiene que ser 1? Ah, pues ya tengo el ancho, se puede decir la base y se puede decir la altura, ¿cierto? Cualquiera de los dos casos. Ahora, reemplacemos en la fórmula. Reemplacemos en la fórmula. ¿Cuál sería la base? Ah, profesor, cualquiera, porque es un triángulo rectángulo. Sería el coseno de alfa.
coseno de alfa por base, ahora altura, seno de alfa más 1 o 1 más el seno de alfa. Acuérdate que hay un valor absoluto y un paréntesis. Sí, ojalá que se esté viendo bien. 1 más el seno de alfa porque había una rayita ahí. Sobre 2. Ahora chicos, acá dice 1 más seno de alfa, por si acaso. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué es lo que pasa? Profesor, ¿cómo elimino los valores absolutos? Para eso nosotros ya sabemos lo siguiente. Tú sabes que por teoría, tú sabes que acá todas son positivas. Acá tú sabes que el seno y la cosecante son las positivas. Acá la tangente y la cotangente son positivas. Y acá el coseno y la secante son las positivas. Esto de acá es algo que tú ya lo tienes. ¿Sí? Que es algo que tú ya lo has llevado para antes de llevar este tema. Ahora, dependiendo de dónde esté el ángulo, veamos lo siguiente. Dime tú, para bajar esta parte de acá. El coseno de alfa. ¿En qué cuadrante está el alfa? Alfa está en el primer cuadrante. Eso hace fácil la situación. Si alfa está en el segundo cuadrante, quiere decir que esto de acá tiene que ser positivo. Mira, entonces voy a bajar el coseno de alfa. No voy a dar tantos rodeos con eso de ahí porque tal vez se pueden variar algunos. Ahora va acá, como es positivo, todas son positivas, lo bajo, le borro el valor absoluto y lo bajo así, positivo. Ahora sería 1 más alfa está en el primer cuadrante. Y si está en el primer cuadrante, todas son positivas. El seno de alfa lo bajo así nada más, porque está en el primer cuadrante. Ahora, sobre 2. Esto va a ser igual al área al área del triángulo. No pasó nada, ¿por qué? Porque está en el primer cuadrante. Ahí es muy sencillo. Ahora, si el alfa estuviera en el tercer cuadrante, pues cambia la situación, ¿sí? Ahora chicos, bueno, hasta acá fue la teoría de las líneas trigonométricas seno y coseno y obviamente de la circunferencia trigonométrica. Ojalá que todo haya quedado claro, ¿sí? Para que pasemos a los problemas dependiendo de tu grado, dependiendo de tercer, cuarto o quinto año secundario. ¿Sí chicos? Muchas gracias.